que tomemos esta lección, miren, porque a veces nosotros somos bastante listos para pensar, ¿verdad? Listo, ¿verdad? Nomás una mirada, ¡ay! Aquí algo está pasando, ¿verdad? Acuérdense que los discípulos habían entrado a la ciudad a comprar algo de comer. Solo el hecho de llegar y hallar al gran maestro hablando con una mujer ya era motivo de escándalo. En la cultura de ese tiempo, una mujer no podía hablar con un hombre públicamente a menos que fuera su marido. Y aquí resulta que la mujer, pecadora, con 5 maridos y medio, o los 6, ¿verdad? Y está hablando con un desconocido. Y el santo maestro está sentado hablando con una mujer en público. Eso era grave, era un escándalo. Y cuando llegan los discípulos, sí, a veces de nosotros mismos surgen las conjeturas, ¿verdad? El maestro está hablando con una mujer, a saber qué está pasando allí, ¿verdad? Pero disimulan. Maestro, se va la mujer, maestro, come. No, le dice, no quiero. La mujer le trajo, la mujer le dio, la mujer ha comido con él y comienza, porque a veces para eso le digo, no le estoy hablando de egipcios ni de asirios, estoy hablando de los discípulos. Los mismos hermanos a veces se prestan para esos detalles, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor les entiende, ¿verdad? ¿Qué están pensando? Le dice, la comida que yo tengo que comer es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, este encuentro con la mujer samaritana es ya de camino para Galilea. En esta oportunidad, en base a lo que hemos visto de la información que nos da Juan, hemos comprendido el ministerio temprano de Judea. A continuación, vamos al ministerio temprano de Galilea. Ya vimos que para llegar a Galilea él pasó por Samaria y se dio el encuentro con la mujer samaritana. Antes de ampliarnos en este detalle del ministerio temprano de Galilea, ya vimos que desarrolló un ministerio en Judea, pero hoy va para Galilea. Es en Galilea donde se da el mayor tiempo del ministerio de Jesús. Es en Galilea donde recoge la mayor parte de sus discípulos. Es en Galilea donde se desarrollan la mayor cantidad de milagros y la mayor cantidad de ciudades visitadas. Por eso yo les decía, pues yo les felicito otra vez por este mapa, porque él va por este camino para Galilea. Esta era su ciudad donde se había criado, pero él se está moviendo en todas estas ciudades alrededor del mar de Galilea. De aquí sale el río Jordán a desembocar en el Mar Muerto. El Mar Muerto no tiene desagüe, valga la aclaración aprovechando el mapa, ¿verdad? El Mar Muerto no tiene desagüe. Y se le dicen el Mar Muerto porque tampoco tiene vida animal. Es decir, no hay peces, no hay nada, porque el agua es demasiado densa y no permite que vivan. No obstante, aprovecho, como les digo, por tener ahí el mapa. Hay una profecía que dice que el Mar Muerto va a tener pescado. Se va a sanar esas aguas. Y denle un vistazo cuando llegue a su casa a la profecía de Zacarías, que toda esta zona va a ser tendedero de redes. Van a haber aldeas de pescadores, pero ahorita no hay quizás ni sapos, pero por algo le dicen el Mar Muerto, ¿verdad? Resulta que hace un par de años, yo vi un proyecto que yo creo que ya lo están desarrollando los judíos, porque el Mar Muerto está bajando demasiado su nivel de agua. Entonces dice, no nos conviene que el Mar Muerto se nos seque. Están haciendo
un canal subterráneo para llevar agua del mar Mediterráneo al mar Muerto. Cuando yo leí esa información de ese proyecto que tienen los judíos de llevar agua del Mediterráneo para que no se les seque el mar Muerto, me encendió el foquito y dije, ahí está la profecía. En ese canal de agua que va a pasar del Mediterráneo al mar Muerto, ahí van los pescados. En esa gran cantidad de agua que va a entrar, el agua ya no va a ser tan densa, va a hacerse más delgada y va a haber posibilidades de vida. Van a haber peces. Y dice la profecía, y el tipo de pescado va a ser semejante al pescado que hay en la gran mar. A este le llaman el gran mar. Entonces, en nuestros días se están cumpliendo profecías que muchas veces nosotros ni cuenta nos damos, pero Dios lleva las cosas así, ¿verdad? Entonces, volvamos a nuestro tema. El ministerio del Señor de Galilea lo está desempeñando mayormente en las ciudades alrededor del mar de Galilea. Se le dice el mar de Galilea, pero legalmente es un lago, que también le llaman el lago de Genesaret. El mar de Tiberias es el mismo, Tiberíades, lo mismo, y es la zona donde el Señor va a desempeñar su ministerio más grande. Pero quiero que ustedes también se formen una idea más amplia. Judea, el judío de Judea es un judío orgulloso, pistudo, creído, altivo, etc. El judío de Galilea es un judío amable, accesible, sonriente. Cualquiera puede platicar con él. Y esto ya lo he mencionado en algunas oportunidades. Entonces, también creo que les expliqué el por qué le llamamos judío de Galilea. Se los expliqué la vez anterior. Porque hubo un tiempo en el periodo intertestamentario, para los que no se les ha olvidado, que los macabeos lograron liberar una zona de Galilea, expulsaron a los paganos y la repoblaron con judíos puros. Se oye como si fueran animalitos de pura sangre, pero ellos así manejaban la idea, ¿verdad? La repoblaron con judíos puros. Entonces, los judíos no trataban con samaritanos, pero sí trataban con galileos. Y aunque fuera de mala gana, pero trataban con ellos. Entonces, la zona de Galilea está poblada de judíos. Hay algunas ciudades que sí estaban casi exclusivas de paganos. Por ejemplo, Séforis era una ciudad de Galilea, pero contrastaba con Nazaret y con Caná, porque estas dos eran ciudades pobres, pero Séforis era una ciudad rica, porque era sede también de los romanos, y allí sí había pisto. Pero había pisto, pero Cristo no la visitó, o por lo menos no tenemos registro que Cristo la haya visitado. Entonces, el Señor se ha enfocado en llevar su ministerio, y dijimos que era un ministerio inclusivo, porque Él incluía a los pobres, a los desamparados, a los marginados. En este grupo de pobres no solamente habían pobres económicamente, sino que habían pobres pistudos, pero estaban en calidad de pobres porque estaban marginados, como lo son los publicanos. Si ustedes ven, cuando el Señor llama a Leví, lo llamó en esa zona. Cuando el Señor tiene el encuentro con el chiquitín, ¿de qué oficio era? Era un publicano también. Y el Señor le ha dado la oportunidad que pueda ingresar a las filas del Santo Evangelio. Porque miren, si ustedes ven ahí a los pescadores, eran gente pobre. Los labradores eran gente pobre.
Mire, todos esos agricultores que trabajaban en esta zona, porque deben recordar algo, la zona de Judea es una zona montañosa, pero en la zona de Galilea hay planicies que son muy fértiles para la agricultura, pero los galileos les tocaba pagar el alquiler de la tierra, pagar el impuesto a Roma, pagar el impuesto a Judea, porque los de Judea tuvieron la brillante idea, como ellos, así los ojos se les hacían un símbolo de dólar, ¿verdad? Solo miraban lo que generaba ingresos. Dijeron, bueno, ¿cómo es posible que los judíos de Galilea van a venir al templo a Jerusalén de gratis? Pongámosles un impuesto porque tienen que contribuir para el templo. Entonces les pusieron impuesto, además que le pagaban al dueño de la tierra, tenían que pagarle al imperio romano, y además de pagarle a los romanos, le pagaban a los judíos de Judea un impuesto se decía, para el templo, para ayuda del templo. Total, que cuando el Señor manda a Pedro que eche el anzuelo y que saque el pescado con el estatero en la boca, eso no era un impuesto romano, sino que era el impuesto del templo de Jerusalén. O sea, los hermanos de Judea le socaban el pescuezo, dicho en salvadoreño, ¿verdad?, a los hermanos judíos de Galilea. Entonces, al pobre judío de Galilea, si no le servía la cosecha, pero él tenía que pagar el impuesto de la tierra. Si no le servía la cosecha, pero tenía que pagar el impuesto de Roma. Y si no le servía la cosecha, pero tenía que pagar el impuesto de el templo de Jerusalén. O sea, que los pobres estaban cargados y sobrecargados. Imagínense, ¿cómo pudiera estar esa gente pagando tantas cosas? A veces la cosecha no servía, a veces no agarraban cuando iban a pescar, y a esto se le suma, no sé si ustedes habrán visto algunas estadísticas, que los índices de pobreza se prestan para generar más enfermedades. Una zona extremadamente pobre está propensa a ser una zona mucho más enferma. ¿Por qué razón? Porque el que tiene sus centavitos, pues él va ligerito y paga una consulta o compra un medicamento. Pero el que no tiene, pues que dice, estoy a la voluntad de Dios. Eso hizo que la zona de Galilea, todas las ciudades de Galilea, abundaran los enfermos. Abundaban la gente arruinada físicamente, porque la pobreza los tenía doblegados. Entonces, por ese motivo, el Señor enfoca su ministerio de Galilea a esta zona, a la zona más pobre, a la zona más enferma, a la zona más cargada. Por eso, con justa razón, dice él, venid a mí, los que estáis cargados y trabajados, porque las cargas que tenían eran demasiado pesadas. Les repito, pagarle al dueño de la tierra, pagar el impuesto de Roma, pagar el impuesto del templo, y a eso súmele que había que pagar otras cositas. Si es que no tenía casa, tenía que pagar la casa también, y la pobre gente estaba acabados. Entonces, es ahí donde se está enfocando el ministerio de Jesús en Galilea, a los pobres. Desde un principio se dijo, a los ricos los envió vacíos, y a los pobres los hinchió de bienes. Entonces, Galilea está teniendo el privilegio de que se le da mayor atención, se le da mayor oportunidad de parte del gran Salvador. Les decía la vez pasada, la mayor parte de los discípulos fueron recogidos de Galilea, porque eran gentes amables, gentes tratables. Y a manera de ejemplo les decía yo la vez pasada, ¿verdad? Que un predicador que llegue con una cara de pocos amigos y de remate le dice, hijo del infierno, arrepentiste, si no te va a tocar el corte de Juan el Bautista. Pues sí, ¿cómo va a lograr hacer que la gente pues venga al evangelio, verdad? Si el mensaje de amor se lo está dando con el hacha en la mano. Entonces, en ese campo, el Señor ha reclutado su gente de Galilea porque son gentes amables, tratables, accesibles, son gentes con quien se puede tratar. Y quiero decirles, cada uno de nosotros tenemos nuestro temperamento, nuestra forma de ser,
Pero en esto, hermanos, debemos reconocer que el Evangelio ha hecho mucho en nosotros. No sé si ustedes habrán notado, bueno, nosotros les he contado que en un tiempo predicamos en el penal de Mariona y muchos delincuentes de alto calibre aceptaron a Cristo. Y era bien notorio que llegaban a oír, pero con una carita que daba miedo. Y cuando se convertían al Señor, hasta el semblante les cambiaba. Realmente, hermanos, el Señor no solo les cambiaba su corazón, sus pensamientos, sino hasta su aspecto. Y la gente decía, qué cambio, ¿verdad? Qué cambio. No sé si creo que a ustedes les he contado de un muchacho que aceptó a Cristo. El tipo tenía una su cara así como de león africano y una gran melena que le llegaba abajito de la cintura. Y el hombre la usaba así, levantada, y de veras le digo que daba miedito el tipo, y andaba siempre sin camisa y mirando con una mirada que a cualquierita impresionaba. Ese día llegó a oír el Evangelio, tenía pues, además de estar preso, tenía un tanate de problemas, y el que estaba predicando sintió que el hombre necesitaba a Cristo. Y desde que entró, le dijo, pasa adelante, le dijo, te estaba esperando, le dijo, porque el Señor quiere ser algo de tu vida. Y comenzó, lo agarró y aquel hombre bajó la cara de león y al poco tiempo aceptó a Cristo. Y nomás que terminó el culto, el hermano sacó las tijeras, vení para acá, le dijo que... Y le cortó la gran melena. Con solo el hecho, hermanos, que aceptó a Cristo, le quitaron ese gran pelaje que tenía, ya se le miró una carita muy, muy diferente. Entonces, eso lo hemos visto nosotros, hermanos, sí es una realidad. Por eso yo les digo a veces que no cuadran algunas palabras de nosotros en el culto. Estamos alegres, decimos, y con una carita que les digo que no cuadra, ¿verdad? Entonces, bien, los judíos de Galilea son gentes amables, son gentes tratables, da gusto hablar con ellos. Y los judíos de Judea, con solo oírlos platicar, este bullisto es de Galilea. Esos galileos se distinguen, su forma de hablar los delata. ¿Por qué? Porque eran accesibles. Y los de Judea eran creídos, barba larga, orgullosos, se la llevaban de pistudos y no le hablaban a nadie. Ahora bien, este trabajo que el Señor ha desempeñado fue grandísimo. Vamos a enfocarlo ahorita en cuanto a los evangelios sinópticos. Vamos a Mateo, por favor. Léanme, por favor, Mateo 4:12 al 22, leámoslo, del 12 al 22. Vean, ya aquí sí ya tenemos información de los evangelios sinópticos. No más que Juan cae preso, el Señor está ya iniciando su ministerio en Galilea, dejando Nazaret, pasó a las otras ciudades y comenzó a llamar. Especialmente se enfocó en las ciudades que estaban alrededor del mar de Galilea. Y allí está trabajando él, llamando a los primeros discípulos, y está comenzando a sembrar amor. Ya dijimos que la zona está en crisis, pobreza extrema, carga de impuestos pesada, enfermedades en abundancia, y quien los esté estrangulando sobran. Decíamos que pagaban el impuesto a Roma, el impuesto al dueño de la tierra, el impuesto del templo, y como ustedes saben, el publicano no se conformaba con cobrar exactamente lo que iba a cobrar de impuesto, sino que el publicano siempre cobraba de más y se lo embolsaba, ¿verdad? Por eso el humildito de Zaqueo dice, si alguien es defraudado, yo se lo devuelvo en 4 tantos. Si al caso he defraudado a alguien, él sabía de que ya tenía rato de estar metiendo las uñas y tenía defraudado a medio mundo, ¿verdad? Pero por si en caso, dice él, yo se los devuelvo, ¿verdad? Entonces, es una ciudad que está completamente agobiada. Pero el Señor dice, dejando Nazaret, comenzó a trabajar en esas otras ciudades.
¿Qué idea nos da cuando dice dejando Nazaret? Acordémonos que aquí es donde se crió. Aquí tiene familia. Pero la familia no le acepta, lo rechaza. Él tuvo que dejar Nazaret. Esto nos implica una enseñanza bastante amplia. Por ejemplo, él tuvo que dejar, como que dijéramos, la sombra de su familia. Dicho salvadoreño, ¿verdad? Tuvo que salir de las faldas de la mamá y desempeñar su trabajo muy independiente. Muy independiente. Entonces, él ha comenzado un trabajo grande y ha comenzado por llamar discípulos. Acordemos que ya lleva un par de discípulos, 2 o 3 ya los lleva, porque de los discípulos de Juan los ha tomado él, algunos y van con él. Y luego está escogiendo pescadores para que le sirvan en su ministerio, para tenerlos en su gabinete. Pescadores. ¿Alguien de ustedes ha sido pescador? Bueno, Chito, ¿te has sido pescador? ¡Ja! Va, ¿de barco o de a pie? Ah, bueno, pero por lo menos tiene una idea, ¿va? Porque a mí me gusta también pescar, solo que no agarro, pero me gusta, ¿verdad? Va, pero vean bien, la vida de un pescador es sufrida, y aunque sea aficionado, se espina, se mete en unos fangales, y a veces no se agarra, y uno con hambre y con la olla lista, y no agarra, ¿verdad? Y ya nos ha pasado esos casos, ¿verdad? De que llevamos tortillas, llevamos la olla, llevamos cebolla, llevamos tomate, pero no sacamos nada, ¿verdad? Se dan esos casos así, ¿verdad? Entonces, pero por supuesto, así como aficionado no es tan grave la situación, porque aunque sea sal se le echan a las tortillas, pero esa gente que dependía de ahí, que si no pescaba no comía, ni él ni su familia, ya eso cambia el panorama, ¿verdad? Pero el Señor está tomando a estos pescadores, los halló remendando las redes y los llama: vengan, síganme y los haré pescadores de hombres. Dicen algunos que el predicador no se hace, sino que nace. Y otros dicen, bueno, pueda que nazca o pueda que se haga. No sé qué dirán ustedes al respecto. ¿Se hace o nace? Es que hay una gente que ya desde el diaper ya vienen ya con una idea ya de predicadores, ¿verdad? Pero de las dos maneras puede suceder, de las dos maneras. Hay quien trae de nacimiento su vocación y hay quienes hay que hacerlos en base a lo que dijo Jesús: los haré pescadores de hombres. Entonces podemos forjar predicadores, podemos forjar ministros. Yo, hermanos, cuando digo, por ejemplo, esto que voy a decir, no lo digo en son de que estoy resentido, sino que aceptando realidades. Cuando nosotros nos llamaron a predicar, no sé si a algunos de ustedes fue diferente, pero en mi caso simplemente venga, siéntese aquí y predique, y si se equivoca lo garroteamos, así. Pero conmigo nadie se sentó a decirme: mire, estas son las doctrinas básicas, estas son las doctrinas derivadas, esto es lo que usted va a predicar, esto es lo que va a defender, esto va a rechazar. Nada. Ahí hemos ido de tropezón en tropezón, dando contra las paredes, pero aquí estamos, ¿verdad? Tratando de ser mejores todavía, aprendiendo todavía, ¿verdad? Entonces, pero un elemento que lo traigamos, hermanos, que siquiera pues venga a la escuelita, ¿verdad? Que venga, hermano, mire, esto pues es el ministerio temprano, luego vamos a ver el ministerio postrero, luego vamos a ver las enseñanzas de Cristo, luego vamos a ver las parábolas, el reglamento, cómo se debe interpretar una parábola. Ya hay material como para jalarle las orejas si no lo hace bien, ¿verdad? Pero simplemente venga, siéntese, predique, y si se equivoca lo garroteamos. Eso le digo que es algo duro, ¿verdad? Entonces, bien, el Señor llama a estos pescadores porque la vida de un pescador es sufrida. Y le dice: lo voy a hacer pescadores de hombres. Pero ellos ya tienen una vocación, ya tienen una idea. Conozco un pescador que dice
que cuando él tira el trasmayo y no saca nada, lo guarda y saca la atarraya y se va atarrayando. Y si no saca nada con la atarraya, él saca los anzuelos y tira uno aquí, otro allá, otro allá, otro allá. Y si aún así no saca, se mete y lo va a cuevear hasta que saca. Pero él saca pescado, ¿verdad? Entonces, pero yo admiro eso y digo, ¿por qué el Señor escogió pescadores? Porque yo entiendo que la vida de un pescador es sufrida. Además, estas gentes pescaban en el mar de Galilea con barquitos artesanales. Algunos dicen que tenía una compañía naviera de barcos pesqueros, pero en ese tiempo no era así, ¿verdad? Eran pues barquitos artesanales. Y a esto súmele que se viene una tempestad, y a eso súmele que a los pescadores tienen algunas cositas, ¿verdad? Por ejemplo, dicen, cuando no está saliendo nada, es por algo. Pero si te asustan en el río y aguantas el susto, contá que de en adelante vas a llenar la cebadera. Se da eso, hermanos, y tiene base bíblica. Cuando el Señor va caminando sobre las aguas, ¿qué fue lo que dijeron los discípulos, los pescadores? Fantasma es. Entonces esa idea no es de ahora, es que se creía de que habían espantos, habían sustos, habían fantasmas. Y en mi trayectoria como pescador, que ya les cuento que tiro la atarraya y no me sale nada, bueno, una vez saqué un poco de sapos, pero quiero decirles que también en una oportunidad en un río nos pasó eso. Ya nos habían dicho, en ese río asustaban. Y comenzamos y nada. Le dimos casi 2 horas, arriba, nada. Dijo un hermano, esto está feo, dijeron, porque ahí está la olla, ahí están las tortillas, y ahí está, y hay ya una gran hambre, y nosotros nada. Y llegando a un recodo del río, comienzan a hablar en un rincón allí, una voz bien fea, y se nos paró, en ese tiempo tenía, y se nos paró el pelo, ¿verdad? Y entonces, y nos vamos, espérese, y la piel bien erizada, ¿verdad? Y miren, de allí en adelante, mire, si unos guapotes así, salían unos camarones, que le digo. Entonces cuando yo veo eso, fantasma es, dijeron. Entonces desde aquel tiempo ya el pescador ya tenía también esas ideas de que habían espantos, ¿verdad? Habían sustos, fantasmas, y les agarró feo, ¿verdad? Ay, no, les dijo, yo soy, les dijo, no tengan miedo, ¿verdad? Entonces la vida de un pescador es sufrida y es de mucho esfuerzo, de mucho riesgo, hasta que se logre el objetivo, sacar el pescado. Viene mi Señor y toma a estos pescadores bajo la promesa de hacerlos pescadores de hombres. Entonces, hermanos, ese es un gran desafío, ¿verdad? ¿Y para qué iba a querer el Señor pescadores de hombres? Pues para que lleven el mensaje y traigan almas a los pies de Cristo. Vamos a salir unos 5 minutos al receso, hermanos.